¿no? Tenían que ser fáciles, ¿no? Tenían que ser rápidamente calculables, ¿no es cierto? Tenían que ser implementables, ¿verdad? Tenían que ser de consumo económico de recursos de cómputo, ¿ya? Tenían que ser predecibles, ¿ya? Tenían que ser de periodo largo. Pero también decíamos entre sus propiedades que tienen que cumplir con los principios de uniformidad e independencia. Todo lo anterior ha sido probado, ha sido verificado, se ha podido ver, ¿ya? Pero respecto de lo que es la uniformidad y la independencia, ¿no es cierto? Respecto de lo que es la uniformidad y la independencia, ¿sí? Las hemos reservado para este capítulo nuevo, ¿ya? Que se denomina pruebas estadísticas. ¿Por qué? Porque es una forma, ¿no es cierto? Es una forma de garantizar de que efectivamente esos números pueden ser considerados, ¿no es cierto?, números aleatorios, ¿ya? Es como decir, ¿ya?, que a partir de la verificación de estos dos principios, ya estamos garantizando, prácticamente estaríamos certificando, de que los números pueden ser considerados números aleatorios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Bien. Siendo que hasta ahí nos entendemos, entonces vamos a proceder ya a trabajar ya con la primera prueba. La primera prueba que vamos a ver se llama prueba de los promedios. ¿Saben? La prueba de los promedios recibe también el nombre de prueba de la normal. ¿Ya? Díganme, ¿en algún momento escucharon este término de promedio? O tal vez en algún momento escucharon este concepto de normal. ¿Qué dicen? Sí, Inge, ¿Dónde? en el colegio. Oye, ¿seguro? Sí, ¿Ahí le han hablado de promedio. normal? Sí, la normal, no, perdón. La ¿Perdón? normal en, la normal en cálculo 1. ¿En alguna otra asignatura? ¿En alguna En, otra es- materia? en estadística, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señorita. Excelente. En estadística. ¿Y de promedios dónde le hablaron, señorita? Igual el término se ha escuchado en el colegio, pero también en estadística o en diferentes materias que conllevan matemáticas. Sí, muy bien. Pero efectivamente, yo creo que coincidimos en que se trata más de un concepto estadístico, ¿cierto o no? Sí, exacto. Sí. De ahí también el nombre del capítulo, ¿no? Pruebas estadísticas. ¿Ya? Bien. Entonces, la prueba de los promedios, o prueba denominada también de la normal, ¿ya? A mí me va a ayudar, ¿sí?, a verificar un principio.
¿Cuál es ese principio que me va a permitir verificar? Es el principio de uniformidad. ¿Ya? Me va a ayudar a esto, a verificar este principio denominado de uniformidad. Bien. Pongamos, ¿sí?, que nosotros tenemos una muestra. Nosotros queremos saber si esta muestra proviene de una determinada población. ¿Sí? Aquí tenemos una población. Y aquí tenemos una muestra. ¿Ya? Yo quiero saber si esta muestra viene de acá. Esa es mi incógnita. ¿Ya? Quiero saber si esta muestra proviene de acá. A ver, ¿alguien me podría decir, en este curso, ¿sí? En este curso, ¿entre qué edades están oscilando? Quienes están en este curso, ¿qué dicen? ¿Alguien se anima a decir? Florinda. Florinda. ¿Qué pasó con Florinda? Se asustó y se perdió. Ya no hay. A ver qué me dice el cielo. Buenas noches, ingeniero. Eh, Puede haber un rango de edad desde los tal vez 19 hasta los 23, 24. Usted diga, yo le voy a hacer caso. 24, digamos. Ya. Entonces, asumamos, ¿no es cierto?, que en este curso, ¿sí?, los estudiantes tienen una edad entre 19 y 24 años. Cielo, si yo aquí pongo, por decir, en esta muestra, yo que sé, pongo a alguien, si considero que este alguien, digamos, tiene, por decir, 20 años, a 21. ¿Usted cree que este individuo viene de esta población? ¿Qué dice usted? Sí, que porque se encuentra entre los rangos de edad. Y estaría totalmente segura de que viene de acá. Mm, Totalmente segura. Es que si ha sacado la muestra de una población específica, sí. Préstame atención a lo siguiente, cielo. Yo tengo una muestra, ¿sí? Y yo deseo saber, ¿sí?, tengo esta incógnita, esta pregunta, de si esta muestra realmente proviene de acá. Podría haber también otra población, ¿eh? ¿Ya? Pero mi idea es saber si esta muestra, ¿no?, con este individuo, proviene de acá. ¿Ya? En realidad no tengo certeza total de si viene de acá. ¿Ya? Pero la verdad, o sea, yo quisiera saber. Es más, quisiera probar de que realmente este individuo viene de acá. Pero observando, digamos, ¿sí?, a partir de acá hacia allá, usted estaría totalmente segura
de que este individuo viene de esta población? 100% seguro no, Inge. No, pero, o sea, con muy alta probabilidad de que sí, ¿cierto? Sí, es verdad. Ya. Ahí es cuando hablamos del nivel de confianza, no se olvide. ¿Sí? O por eso también hablamos con tanto por ciento de seguridad, ¿cierto? Bien. Cielo. Ahora le pongo un individuo de 4 años. ¿Qué opina? Es una muestra de distinta población. Es muy probable que no esté en esa población, ¿cierto? Sí. Muy, muy probable que no provenga de esa población. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué será que usted, digamos, se ha animado a decir, ¿no? Con tanta certeza de que esto posiblemente venga de acá? Y que esto, pues, prácticamente casi con total seguridad de que no viene de allá. Porque en realidad hay ciertas características que comparte la población con la muestra. ¿Ya? Entonces, hay cierto tipo de características, ¿no es cierto? Cierto tipo de cualidades, ¿no es cierto? Que la muestra comparte con la población. ¿Ya? Nuestra intención es, ¿no es cierto?, justamente determinar si esa muestra comparte, ¿sí?, ciertas características con esta población. ¿Ya? Esa es nuestra intención. Poder averiguar si esta muestra comparte determinadas características con la población para poder decir, sí, en efecto, son tan parecidas las características que tiene la muestra con las de esta población, que aseguro con una alta probabilidad de que la misma proviene de esta población. ¿Ya? Y esa es la idea en la que se basa, ¿sí?, esta prueba denominada prueba de los promedios. ¿Ya? Pues en realidad, vamos a decir, vamos a hablar de una población uniforme, y si logramos determinar que esta muestra, si logramos determinar que esta muestra viene de esta población uniforme, diremos que la muestra, ¿sí?, proviene de una población uniforme y por tanto cumple con el principio de uniformidad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Si logro demostrar que esta muestra, ¿sí?, en efecto, sí proviene de esta población uniforme, quiere decir que la muestra comparte esas características. Y por tanto se puede decir que la muestra cumple con el principio de uniformidad. ¿Me dejo entender? Pregunto, ¿me dejo entender? Sí. Bien, gracias. Ahora, ¿cómo es una población uniforme? ¿Se acuerdan cómo es una población uniforme? ¿Qué dicen? Mateo. Eric Mateo. Sí, Inge. ¿Cómo es una función uniforme? ¿Te acuerdas? Perdón, Inge, no me acuerdo.
Es una función así de sencilla, fíjate. Una población uniforme se describe por esta función. Una función súper sencilla. Que por supuesto la han conocido. Y es esta. ¿Ya? Aquí tienen su función. Esta describe una población uniforme. Si yo tengo esta función, pues es fácil medir, ¿no es cierto?, determinadas características de estas funciones, como por ejemplo la media. Ya, en este caso, la media es mu, y esa es la integral de xf de x, diferencial de x. Estoy recordando ya algunas propiedades que ustedes vieron en estadística. ¿Ya? Y esto es tal que, ¿no es cierto? Esto es ax por 1, diferencial de x, entre 0 y 1. Tal que esto es ax cuadrado sobre 2 en el intervalo 0, 1. Y esto es igual a 1 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, y esto es 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces podemos decir que mu es igual a 1 medio. Entonces tú aquí tienes, ¿no es cierto?, para esta población, esta media. Para esta población, su media es esta. Y así como has definido su media, también puedes determinar su varianza, recordando un poco sus propiedades. Este es ax menos mu al cuadrado por f de x, diferencial de x, entre un límite inferior y un límite superior. ¿Ya? Y esto es lo que hay que determinar. A manera de ejercitar, a ver, recordar un poco integrales, recordar un poco lo que son, ¿sí?, estas propiedades. Les voy a pedir, por favor, que ustedes hagan este cálculo, ¿ya? Y así como yo estoy molestándome en escribir esto, fíjense que yo les muestro diapositivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver de dónde salen las cosas, ¿ya? Yo tengo N diapositivas, desde las que yo hice hasta las que también me presento, ¿ya? Y no hago eso. ¿Por qué? Porque me gusta que ustedes vean de dónde sale cada cosa, ¿ya? Es por eso que hacemos esto. Entonces, por favor, así como yo estoy haciendo, les voy a pedir que se tomen la molestia, ¿ya?, para resolver este ejercicio. Trabájenlo, por favor, dense unos 10 minutitos trabajando, yo los espero. Y luego, por supuesto, va a ser para que me compartan en pantalla, ¿sí?, lo que pudieron hacer. ¿No? Nuestra población, nuestra muestra. Sí, queremos saber si la muestra viene de acá. Una población que estoy diciendo que es uniforme. Tengo la definición de esta población, ¿no? Es esa función matemática que mostramos.
¿Este será que viene de acá? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de responder. ¿Cómo respondemos eso? A través de ver algunas características, propiedades que tiene esta población, ¿sí? Y otras características, propiedades que podría tener esta muestra, ¿ya? ¿Cómo es esta muestra? ¿Quién me puede decir? ¿Qué dicen? ¿Cómo es esa muestra? ¿A qué me estoy refiriendo con esa muestra? ¿Sobre quién quiero verificar este principio de uniformidad? Guido. ¿Qué dices, Guido? Sobre un número específico de un grupo específico de la población. ¿Quiénes son esa muestra? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son? Así, en concreto. No sabría cómo definirlo, Inge. Ya, está bien, no hay problema. Por lo menos he captado tu atención. Eric, Sí, Inge. ¿qué dices? ¿Quiénes crees que sean esa muestra? ¿Sobre quién pretendemos determinar ese principio de uniformidad? Su cumplimiento o no cumplimiento. ¿Qué opinas? Perdón, Inge, no se me ocurre. Ya. Sofía, Sí, Inge. ¿qué dices tú? ¿Quiénes serán esa muestra? Mm, no sé cómo explicarlo, Inge. ¿Ya? Vale, vale. Richard. ¿Quiénes serán esa muestra, Richard? Una parte de la población. Y que Bueno, eso es en general. Pero ¿quién en concreto? Es un concepto que aplica aquí, allá, en todo lado, ¿no? Pero estamos hablando ya aquí en términos un tanto más puntuales, ¿no? Quiero saber quiénes hacen esa muestra, quiénes son de esa muestra. ¿Cuál es esa muestra de la que estoy hablando? ¿Será conocida esa muestra, por ejemplo? Y si es conocida, ¿quiénes son? a los que se les pregunta, ¿Perdón? a los que se los consulta, Creo que no. Ya. La. Ah, ah. Pueden más o menos estar imaginando qué estoy haciendo. ¿Sí? Una tabla, ¿Cómo es? ingeniero. ¿Ah? Una tabla para, Sí. ¿Qué tabla? ah, mm, creo que sería la, no sabría, Inge. Creo que es la que hicimos desde el anterior tema. Ahora sí.
¿Qué dice? Este era XN nomás. ¿Cómo es? ¿Sí? La tabla de números aleatorios. Sí, pues eso es. ¿No ve? Estaba bien, tu compañero estaba muy bien. Un poquito dudado, pero en efecto. ¿Sí? Es esa tabla. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuáles son los números aleatorios que se generan? ¿Dónde están? En la población, ¿eh? Observe la tabla. ¿Sí? ¿Y dónde están esos elementos de la muestra a la que me estoy refiriendo? En la columna XN+1. Sí. Y parametrizada, digamos, ¿sí? O escalada al intervalo 0,1, ¿dónde está? En XN tendría que estar. Ah, ok. ¿Cierto o no cierto? Ujú. ¿Sí? Aquí son estos números, ¿no es cierto? Pero escalados en el intervalo 0,1, ¿cierto? Esto de acá, viene acá, y está escalado en el intervalo 0,1. ¿Ya? Bueno, cualquiera de los dos en realidad es la muestra. ¿Ya? Aquí está la muestra. Ya sea en esta forma o en esta forma. ¿Sí? Sí. Ya. Y sobre esto es lo que yo pretendo saber si esto viene, ¿no es cierto?, de esta población que hemos definido, que ya es uniforme. Sabemos su forma, tenemos su forma matemática, entonces está claramente determinado cuál es. Lo que nosotros tratamos es saber si esta muestra, esta muestrita de aquí, en realidad es esto, ¿no? ¿Sí? O esto, ¿ya? Queremos saber si esto proviene o no de esto. Si proviene de eso, entonces decimos, esta muestra viene de una población uniforme, por tanto cumple con el principio de uniformidad. ¿Sí o no? ¿Qué dice Jane? Sí, ¿Está claro? sí, Ya. Dime una cosa, ¿será que podemos calcular sobre esto el promedio de esa muestra? sí. A eso llamamos media muestral. Y aquí has sacado tu media poblacional. ¿Sí? Hace rato cuando ustedes han hecho mu, ¿no es cierto?, la integral de xf de x, diferencial de x, estaban trabajando sobre esto, ¿no? Porque es la función, ya hemos dicho, está definida para esto. ¿Sí? ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Ahora lo que queremos ver si es dos se parecen o no. ¿No? Hace rato decíamos entre 19 y 24. Este tiene 21, entonces parece que viene de acá. Este tiene 4, creo que no viene de acá. ¿Ya? Entonces, yo qué sé.
entre 21 y yo que sé, esa diferencia o ese rango entre 20, 24 o 19, 24 no era muy grande, ¿no? Pero cuando esa diferencia era de 4 a alguien que está entre los 19 y los 24, pues la diferencia es grande. ¿Ya? Pero bueno, no podemos decir, digamos, qué tan grande es o qué tan pequeña es esa diferencia, en tanto también no tengamos un parámetro de referencia. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer es agarrar y estandarizar esta diferencia de medias. Así es una diferencia de medias nada más. ¿Ya? Pero para normalizarla, podemos acudir al estadístico de la normal. ¿No ve? Que ustedes ya han conocido también en estadística. Esto seguramente se están acordando. Y es lo que han visto en estadística. Y esto le llamamos estadístico calculado. ¿Sí? En efecto, vamos a ver qué tan diferentes son. ¿Ya? Pero esa diferencia tenemos que estandarizarla para llevarla, ¿no es cierto?, a compararla respecto de una referencia. ¿Cuál es la referencia? Los valores que están en la tabla de la normal. Los valores de la tabla de la normal dependen de un nivel de significancia o de un nivel de confianza. Si tomamos como referencia el nivel de significancia, ese valor de significancia es alfa, medios, por la simetría de la curva, ¿sí? Y en tanto este z calculado esté por debajo de esta referencia, diremos que se cumple el principio de uniformidad, es decir, se acepta la hipótesis de que la muestra proviene de una población uniforme con media igual a un medio. Y si eso es así, quiere decir que la muestra es uniforme o cumple con el principio de uniformidad. Es decir, si esta condición se cumple, hay uniformidad. Y si no, pues no hay. Uniformidad. Y fin de sí. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Hola. Hola. Sí, De acuerdo. Entonces, ese es el análisis o la fundamentación teórica, ¿no es cierto?, de esta prueba. Vayamos a un ejercicio. Sea tenemos esto. Vamos a aplicar la prueba de los promedios. Con alfa, 5%. Y sobre esa base vamos a concluir. ¿Sí? Y vamos a proceder a resolver.
Para eso vamos a sistematizar la solución en una serie de pasos que me gustaría que por favor se vayan familiarizando, porque esto les va a ayudar mucho a resolver este tipo de problemas. Es como una receta. En realidad es algo que su profesor lo hace sistematizado y bueno, de esa manera, o sea, se facilita mucho la solución de este tipo de problemas. Primer paso que dice contar con la muestra y determinar su tamaño. En este caso la muestra está especificada en el enunciado. Como se han podido dar cuenta, seguramente no siempre está especificado y uno lo tiene que buscar. Y podemos decir además de que su tamaño es n igual a 10. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué dicen? Hola. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Inge. Gracias. Calcular la media muestral. Que como ustedes verán, ¿no es cierto? En efecto va a ser a X barra, que es igual a, lo que sé, digamos, R1 más R2 más R n, todo por supuesto sobre n. Estamos frente a algo como eso, ¿no? O en otras palabras, simplemente es un X barra igual a 0.02 más 0.85 más 0.41 más 0.45 todo sobre 10. ¿Cuánto es esto? Ayúdenme, por favor. Si me dan una manito, quedo agradecido. Cero punto 444. Así me dicen, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos a nuestro paso 3.
¿sí? Y se calcula el estadístico Z0. Ustedes saben que el estadístico Z0 es a X barra menos mu por la raíz de n sobre sigma. ¿Cuánto es X barra? Su compañero nos decía 0.444. ¿Cuánto es el valor de la media? 0.5. ¿Cuánto es el valor de n? Es 10. La varianza era 1 sobre 12, su desviación raíz entonces de 1 sobre 12. ¿Cuánto da esto? Por favor, ayúdenme con ese cálculo. Luego vendrá el paso 4. Que va a ser determinar el estadístico teórico. El estadístico teórico es a Z alfa medios, y como el valor de alfa es 0.05 dividido entre 2 es 0.025. Se agarran una tabla de la normal y busquen este estadístico para un alfa de 0.025. ¿Cuánto les va a dar? ¿Cuánto dio este, por favor? Z0. Por favor. Si me podrían ayudar. Hola. Negativo 0.613. Por simetría. ¿Ya? Puede ser el valor absoluto. Tenemos Inge, disculpe, 0.3. perdón. Sí. ¿No tendría que ser ahí 0.05 en lugar de 0.5? ¿Aquí? Sí. No. Porque este valor de mu es un medio, ¿no? Sí, perdón. Ya. ¿Esto cuánto es? Tienen que buscar en su tabla normal. ¿Ya? Es 1.96, ¿ya? Vayámonos al paso 5. A buscar en la tabla normal ya han aprendido en estadística, ¿no ve? Y aquí es establecer relación entre estadísticos. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Tengo un Z0, tengo un Z alfa medios, ¿sí? Y entre ellos tengo que establecer una relación. Bueno, la relación, pues en efecto, es una relación del tipo menor que. ¿Ya? Y nos vamos a un paso 6.
que me permite concluir. Sacar una conclusión. Y esa conclusión es de que sí, el valor de Z0 es menor al valor de Z alfa medios, entonces hemos dicho, hay uniformidad. La muestra proviene de una población uniforme con media igual a 1 medio y por tanto es una muestra que cumple con el principio de uniformidad. Y si no, pues es no uniformidad. Y fin de sí. ¿Ya? ¿Cuánto era este valor? $0.613. ¿Cuánto es este otro valor? Es 1.96. Las relaciones del tipo menor que, ¿se cumple la relación? Sí, ¿no? Como se cumple, entonces queda verificado el principio de uniformidad. ¿Sí? La muestra sí proviene de una población uniforme, con media igual a 1 medio, y por tanto cumple con el principio de uniformidad. ¿Ya? Entonces, esos serían los pasos. No se olviden. ¿Ya? Entonces, paso 1, contar con la muestra, determinar su tamaño. Paso 2, calcular la media muestral. Paso 3, calcular el estadístico Z0. ¿Sí? Paso 4, determinar el estadístico teórico. Paso 5, establecer relación entre el estadístico calculado y el estadístico teórico. No se olviden que el estadístico teórico proviene de la tabla de la normal. Y si se cumple la relación, en efecto, diríamos que la muestra sí cumple con el principio de uniformidad. ¿Por qué? Porque estaría proviniendo de una población uniforme con media igual a 1 medio. ¿Ya? Y si no, pues, si no es así, por supuesto, entonces no estaría cumpliendo con ese principio de uniformidad. No uniformidad. Esa sería la conclusión. Bueno, en este caso, en efecto, cumple con el principio de uniformidad. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? En todo caso, ya pueden revisar el ejercicio, pueden revisar la teoría, y si hay alguna duda, me consultan la siguiente clase. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Bien, que tengan buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, hija. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, nos vemos. Chao, chao.